El secreto que no quieren que sepas: el sistema está diseñado para mantenerte pobre. ¿Sabías que el 95% de las personas que creen que están construyendo riqueza en realidad están destruyendo su futuro financiero cada día sin darse cuenta? Te voy a contar algo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre el dinero, y sobre cómo realmente funcionan las finanzas en este mundo. Durante los próximos minutos vas a descubrir por qué todo lo que te enseñaron sobre el dinero está diseñado para mantenerte exactamente donde estás, por qué los ricos se hacen cada vez más ricos mientras tú trabajas más duro por menos, y más importante aún, cómo puedes cambiar esa realidad empezando hoy mismo. Sé que ahora mismo puede que estés sintiendo esa frustración que yo sentí durante años. Esa sensación de estar corriendo en una cinta sin fin, trabajando más y más, pero viendo que tu cuenta bancaria no crece como debería. Viendo que cada mes es más difícil llegar a fin de mes, aunque ganes más que el año pasado. Viendo que tus padres, que siguieron todas las reglas que les enseñaron, todavía están preocupados por el dinero a los 60 años. Esa frustración es completamente válida. No eres tú. No es que no seas inteligente, no es que no trabajes lo suficientemente duro. El sistema está diseñado exactamente para producir este resultado. Y hoy vas a entender por qué. Imagínate por un momento que toda tu vida has estado jugando al ajedrez, pero nadie te explicó que hay diferentes niveles del juego. Tú has estado moviendo peones, pensando que conoces las reglas, mientras otros están jugando con reinas, torres y caballos que tú ni siquiera sabías que existían. No es que seas mal jugador, es que estás jugando un juego completamente diferente. Esto es exactamente lo que pasa con el dinero. Hay tres tipos de personas en este mundo cuando se trata de dinero, y la diferencia entre ellos no es la inteligencia, no es la suerte, no es el privilegio. La diferencia está en las reglas del juego que cada uno conoce. La primera persona es la que llamaríamos la mentalidad pobre. Esta persona piensa día a día, gasta lo que tiene, y cuando tiene problemas busca culpables afuera. Su frase favorita es: no tengo dinero o está muy caro. Vive en un constante estado de escasez, donde cada peso que entra tiene que salir inmediatamente para cubrir necesidades básicas. Esta persona no es mala, no es estúpida, simplemente nunca aprendió que había otras opciones. La segunda persona es la mentalidad de clase media. Esta es la más peligrosa, porque parece la más sensata. Esta persona busca seguridad ante todo. Quiere su sueldo fijo, sus prestaciones, su pensión garantizada. Ahorra religiosamente, paga sus deudas lo más rápido posible, invierte en fondos de pensiones y sigue todos los consejos financieros que aparecen en las revistas. Se siente superior a la persona pobre porque hace las cosas bien, pero no entiende por qué después de 30 años de hacer todo correctamente, sigue dependiendo de ese sueldo para sobrevivir. Y luego está la tercera persona, la que tiene mentalidad rica. Esta persona entiende algo fundamental que las otras dos no ven: el dinero no es solo dinero. El dinero es una herramienta, es información, es oportunidad, es libertad. Esta persona no trabaja por dinero, hace que el dinero trabaje para ella. No busca seguridad en un trabajo, crea sus propios sistemas de seguridad. No teme a la deuda, la usa estratégicamente. No ahorra para ser rico, invierte para ser libre. Ahora, aquí viene lo importante: estas tres personas no nacieron así. Estas son mentalidades aprendidas. Y si una se puede aprender, se puede cambiar. Déjame contarte la historia de Carlos. Carlos trabajaba como ingeniero en una empresa multinacional. Ganaba bien, tenía todas las prestaciones, era la envidia de sus amigos. Cada mes depositaba religiosamente el 20% de su sueldo en su cuenta de ahorros. Pagaba extra en su hipoteca para terminarla más rápido. Tenía su seguro de vida, su fondo de emergencia, hacía todo lo que los expertos recomendaban. A los 40 años, después de 15 años de hacer las cosas bien, Carlos se dio cuenta de algo terrible: si dejaba de trabajar, en 6 meses estaría en problemas financieros. A pesar de haber ahorrado religiosamente, a pesar de tener una casa pagada, a pesar de seguir todos los consejos de los expertos financieros, seguía siendo esclavo de su sueldo. Un día, su empresa decidió reestructurarse. Carlos se quedó sin trabajo de la noche a la mañana. Todos esos años de seguridad se evaporaron en una sola reunión de 20 minutos con recursos humanos. Fue en ese momento cuando Carlos entendió algo que cambiaría su vida para siempre: la seguridad real no viene de un trabajo, viene de la educación financiera. No viene de ahorrar, viene de invertir. No viene de evitar riesgos, viene de entender cómo manejarlos.
Carlos tomó la decisión más difícil de su vida. En lugar de buscar otro trabajo igual, decidió aprender las reglas del dinero que nunca le enseñaron. Empezó a estudiar cómo realmente funcionan las finanzas, no lo que dicen los libros de autoayuda, sino lo que realmente hacen las personas ricas. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque Carlos descubrió algo que va en contra de todo lo que nos enseñan sobre el dinero. Descubrió que los ricos no trabajan por dinero, crean sistemas que generan dinero mientras duermen. Descubrió que los ricos no ahorran dinero, ahorran tiempo comprando activos que producen ingresos pasivos. Descubrió que los ricos no evitan la deuda, la usan para multiplicar su dinero más rápido de lo que podrían hacerlo solo con sus ingresos. Pero lo más importante que descubrió Carlos fue esto: todo lo que le habían enseñado sobre el dinero estaba diseñado para crear empleados, no para crear libertad financiera. Piénsalo por un momento. El sistema educativo te enseña a ser un buen empleado. Te enseña a seguir instrucciones, a hacer lo que te dicen, a buscar la aprobación de una autoridad. Te prepara perfectamente para trabajar para alguien más el resto de tu vida. Pero nunca te enseña cómo crear riqueza. Nunca te enseña cómo hacer que el dinero trabaje para ti. Nunca te enseña las reglas del juego financiero real. Y no es por accidente. Piénsalo. Si todo el mundo supiera cómo crear riqueza real, ¿quién trabajaría en las empresas? ¿Quién pagaría impuestos como empleado? ¿Quién pediría préstamos a los bancos a tasas altas? El sistema necesita que la mayoría de las personas sean empleados y consumidores, no inversores y emprendedores. Carlos entendió que había estado jugando el juego equivocado toda su vida. Había estado jugando el juego de cómo ser un mejor empleado cuando debería haber estado jugando el juego de cómo crear activos que generen ingresos. La diferencia es fundamental. Un empleado intercambia tiempo por dinero. Un inversionista crea sistemas que generan dinero independientemente de su tiempo. Un empleado depende de una empresa. Un inversionista es su propia empresa. Un empleado busca seguridad en lo externo. Un inversionista crea su propia seguridad. Carlos empezó a aplicar lo que había aprendido. En lugar de buscar otro trabajo, usó su liquidación para hacer su primera inversión en bienes raíces. Compró una propiedad pequeña que podía rentar por más de lo que le costaba mantenerla. Su primer ingreso pasivo, 300 pesos al mes. No era mucho, pero era el primer dinero que ganaba sin intercambiar su tiempo por él. Era dinero que llegaba mientras dormía, mientras estaba con su familia, mientras hacía cualquier otra cosa. 6 meses después, Carlos refinanció esa propiedad, usó la plusvalía para comprar otra, y otra. En 2 años tenía 5 propiedades generando ingresos pasivos suficientes para cubrir todos sus gastos básicos. Ya no necesitaba un trabajo para sobrevivir. Pero aquí está lo realmente interesante: Carlos no paró ahí. Entendió que los bienes raíces eran solo una herramienta. Lo importante era el principio: crear activos que trabajaran para él. Empezó un pequeño negocio de consultoría online. Creó un curso digital enseñando lo que había aprendido sobre inversiones. Invirtió en acciones que pagan dividendos. Compró una pequeña participación en un negocio local que le daba ganancias mensuales. 3 años después de perder su trabajo, Carlos tenía más ingresos pasivos que los que tenía cuando era empleado. Pero más importante aún, tenía algo que nunca había tenido cuando era empleado: verdadera seguridad financiera. Porque aquí está la diferencia crucial: cuando dependes de un sueldo, tu seguridad depende de una sola fuente. Si esa fuente se corta, te quedas sin nada. Pero cuando tienes múltiples flujos de ingresos pasivos, si uno falla, tienes otros 5 que siguen funcionando. Carlos había aprendido la lección más importante sobre el dinero: la diversificación real no es tener acciones en diferentes empresas, es tener diferentes fuentes de ingresos que no dependan de tu tiempo. Ahora, sé lo que estás pensando. Esto suena muy bien, pero Carlos tuvo suerte. Yo no tengo una liquidación, yo no tengo dinero para empezar, yo no sé de bienes raíces. Y tienes razón en parte. Carlos sí tuvo ciertas ventajas. Pero déjame contarte la historia de María, que empezó desde un lugar muy diferente. María era madre soltera, trabajaba como cajera en un supermercado, ganaba el salario mínimo. No tenía ahorros, no tenía liquidación, no tenía ventajas aparentes. Pero María tenía algo que resulta ser más valioso que el dinero: tenía la determinación de cambiar su realidad. María empezó con lo único que tenía: su tiempo libre. Cada noche, después de acostar a su hijo, se ponía a estudiar.
No tenía dinero para cursos caros, así que usó YouTube, bibliotecas públicas, libros usados. Empezó a entender cómo funcionaba realmente el dinero. Su primer activo fue vender tamales los fines de semana en su colonia. No era glamoroso, pero era dinero que no dependía de su horario en el supermercado. Con las ganancias de los tamales, empezó a comprar productos de limpieza al mayoreo para revender a sus vecinos. Poco a poco, María entendió algo crucial: no necesitas dinero para empezar a crear activos, necesitas creatividad y determinación. Con el dinero que generaba de sus pequeños negocios, empezó a invertir pequeñas cantidades en acciones que pagaban dividendos. 5 pesos aquí, 10 pesos allá. Después de 2 años, María había creado algo increíble. Tenía 3 pequeños negocios funcionando, un portafolio pequeño pero creciente de inversiones y había empezado a enseñar a otras madres solteras lo que había aprendido, cobrando por sus asesorías. Lo más importante, María había cambiado su mentalidad. Ya no se veía a sí misma como una cajera pobre. Se veía como una emprendedora e inversionista que temporalmente trabajaba como cajera para financiar sus proyectos. 5 años después, María pudo dejar su trabajo de cajera. Hoy tiene un negocio de productos de limpieza que genera más ingresos que su antiguo sueldo, tiene inversiones que le pagan dividendos mensuales y enseña educación financiera a mujeres de bajos ingresos. La diferencia entre la vida de Carlos y María antes y después no fue la suerte, no fue tener dinero para empezar, no fue tener contactos. La diferencia fue entender que el juego del dinero tiene reglas diferentes a las que nos enseñan. Y aquí está la verdad que nadie te dice: estas reglas están disponibles para cualquiera que esté dispuesto a aprenderlas. No son secretos guardados por una élite. Están en libros, están en cursos, están en experiencias de personas reales. La única razón por la que la mayoría de las personas no las conocen es porque nadie les dijo que existían. Déjame explicarte las 3 reglas fundamentales que tanto Carlos como María tuvieron que aprender, y que van completamente en contra de lo que nos enseñan sobre el dinero. Primera regla: los ricos no trabajan por dinero, hacen que el dinero trabaje para ellos. Esto parece obvio cuando lo dices así, pero profundiza en lo que realmente significa. Cuando trabajas por dinero, estás limitado por las horas que tienes en el día. Si trabajas 8 horas, ganas cierta cantidad. Si trabajas 10 horas, ganas un poco más. Pero siempre hay un límite, solo tienes 24 horas al día. Pero cuando el dinero trabaja para ti, no hay límite de tiempo. Tu dinero está trabajando las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Mientras duermes, mientras estás con tu familia, mientras estás de vacaciones, tu dinero sigue generando más dinero. ¿Cómo se hace esto? Simple: comprando activos que produzcan ingresos. Un activo puede ser una propiedad que rentas, acciones que pagan dividendos, un negocio que puedes delegar, un producto digital que vendes automáticamente, una patente que cobra regalías. La clave está en entender la diferencia entre un activo y un pasivo. Un activo pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo saca dinero de tu bolsillo. La casa donde vives es un pasivo, porque cada mes tienes que pagar hipoteca, mantenimiento, impuestos. Pero una casa que rentas es un activo, porque cada mes te paga rentas. Tu coche es un pasivo, porque cada mes gastas en gasolina, mantenimiento, seguro. Pero si usas tu coche para Uber y generas más ingresos de los que gastas, se convierte en un activo. La educación puede ser un activo o un pasivo. Si estudias algo que aumenta tu capacidad de generar ingresos, es un activo. Si estudias algo que no mejora tus finanzas pero te cuesta dinero, es un pasivo. Los ricos entienden esta diferencia y constantemente buscan formas de convertir sus pasivos en activos, o de deshacerse de los pasivos y comprar más activos. Segunda regla: los ricos usan la deuda para multiplicar sus ganancias, no para comprar pasivos. Esta regla va completamente en contra de lo que te enseñan los asesores financieros tradicionales. Ellos te dicen: sal de deudas, paga todo de contado, evita los préstamos. Pero los ricos entienden que la deuda es una herramienta y, como cualquier herramienta, puede ser usada correctamente o incorrectamente. Usar deuda incorrectamente es pedir prestado para comprar pasivos, un coche más caro, una casa más grande para vivir, vacaciones, ropa, gadgets. Estos son pasivos porque no generan ingresos, solo gastos. Cuando pides prestado para comprar pasivos, estás empeorando tu situación financiera. Pero usar deuda correctamente es pedir prestado para comprar activos que generen suficientes ingresos para pagar la deuda y dejar una ganancia extra.
Por ejemplo, si puedes pedir prestado 100,000 pesos al 5% de interés para comprar una propiedad que te genere el 8% de retorno anual, estás ganando 3% sobre dinero que no es tuyo. Esto es lo que llaman apalancamiento. Es usar dinero de otros para multiplicar tus ganancias. Los ricos entienden que el dinero tiene un costo, y si pueden hacer que sus inversiones paguen más que ese costo, pueden crecer mucho más rápido de lo que podrían solo con su propio dinero. Carlos usó esta estrategia cuando refinanció sus propiedades para comprar más propiedades. María la usó cuando pidió un pequeño préstamo para comprar más productos al mayoreo. En ambos casos, usaron deuda para acelerar su crecimiento financiero. Tercera regla. Los ricos entienden que el dinero es infinito, no escaso. Esta es la regla más importante, y la más difícil de entender para la mayoría de las personas. Nos enseñaron que el dinero es escaso, que hay que trabajar duro para conseguirlo, que si alguien más gana, nosotros perdemos. Pero la realidad es que el dinero es simplemente una medida de valor intercambiado. Se crea cuando se crea valor. Y el valor se puede crear infinitamente. Cuando Henry Ford creó la línea de ensamblaje, no le quitó dinero a nadie. Creó tanto valor con su innovación que generó riqueza masiva, tanto para él como para millones de trabajadores y consumidores. Cuando Steve Jobs creó el iPhone, no empobreció a nadie. Creó tanto valor con su producto que generó riqueza para Apple, para los programadores de aplicaciones, para las tiendas que lo venden, para los consumidores que ahorran tiempo usándolo. Cuando Carlos empezó a rentar propiedades, no le quitó dinero a nadie. Creó valor ofreciendo vivienda a personas que la necesitaban, y esas personas le pagaron voluntariamente por ese valor. Cuando María empezó a vender tamales, no empobreció a nadie. Creó valor alimentando a personas que tenían hambre y no tenían tiempo de cocinar, y esas personas le pagaron voluntariamente por ese valor. Los ricos entienden que la riqueza no es un juego de suma cero. La riqueza se crea cuando se crea valor. Y el valor se puede crear infinitamente, limitado solo por la creatividad, el trabajo y la inteligencia de las personas. Pero aquí está el problema. El sistema educativo y financiero tradicional está diseñado para enseñarnos la mentalidad de escasez, no la mentalidad de abundancia. Te enseñan a ahorrar para el futuro como si el dinero fuera algo que se puede agotar. Te enseñan a trabajar duro por un sueldo como si la única forma de obtener dinero fuera intercambiando tiempo por él. Te enseñan a evitar riesgos como si el único riesgo fuera perder dinero, sin enseñarte que el mayor riesgo es no aprender cómo crearlo. Te enseñan a ser un buen empleado, un buen consumidor, un buen pagador de impuestos. Pero nunca te enseñan a ser un creador de riqueza, un inversionista, un emprendedor. Y no es por maldad. Es porque el sistema necesita que la mayoría de las personas piensen así para funcionar. Si todo el mundo supiera cómo crear riqueza real, el sistema económico actual colapsaría. Pero tú no tienes que ser parte de esa mayoría. Tú puedes aprender las reglas reales del juego. Déjame contarte qué pasó cuando yo entendí estas reglas por primera vez. Durante años seguí todos los consejos financieros tradicionales. Trabajaba en un empleo que odiaba, pero que pagaba bien. Ahorraba religiosamente en mi cuenta de banco. Pagaba extra en mis deudas para salir de ellas más rápido. Invertía en fondos de pensiones que me prometían retornos seguros a largo plazo. Y después de 10 años de hacer todo correctamente, me di cuenta de algo terrible. Estaba exactamente en el mismo lugar financiero donde había empezado. Sí, tenía más dinero en el banco, pero también tenía más gastos. Sí, había pagado algunas deudas, pero había adquirido otras. Sí, mis inversiones habían crecido un poco, pero no lo suficiente para darme libertad financiera. Lo peor de todo, seguía siendo completamente dependiente de mi sueldo. Si perdía mi trabajo, en 3 meses estaría en problemas serios. Fue en ese momento cuando decidí que tenía que haber otra forma. Empecé a estudiar cómo realmente funcionan las finanzas, no los consejos de las revistas, sino las estrategias que realmente usan las personas ricas. Y descubrí algo que cambió mi vida. Había estado jugando el juego equivocado todo ese tiempo. Mi primer cambio fue psicológico. Dejé de verme como un empleado con inversiones y empecé a verme como un inversionista que temporalmente trabaja como empleado. Puede parecer una diferencia pequeña, pero cambió completamente mi forma de tomar decisiones. Como empleado, mi pregunta era siempre, ¿cómo puedo ahorrar más dinero de mi sueldo? Como inversionista, mi pregunta cambió a, ¿cómo puedo crear más fuentes de ingresos? Empecé pequeño. Con 1,000 pesos compré mi primera acción que pagaba dividendos.
Eran solo 3 pesos al mes, pero eran 3 pesos que no dependían de mi trabajo. Era mi primer ingreso pasivo real. Con otros 1,000 pesos compré materiales para hacer pequeñas reparaciones en casas durante los fines de semana. No era mucho dinero, pero era dinero extra que podía reinvertir. Poco a poco, empecé a entender la diferencia entre trabajar en el negocio y trabajar sobre el negocio. Cuando reparaba casas, estaba trabajando en el negocio, intercambiando tiempo por dinero. Pero cuando usé esas ganancias para comprar herramientas mejores y contratar a un ayudante, empecé a trabajar sobre el negocio, creando un sistema que podía funcionar sin mi presencia constante. 6 meses después, mi negocio de reparaciones estaba generando suficiente dinero para contratar a alguien más, y para que yo pudiera dedicar mi tiempo a encontrar más clientes en lugar de hacer el trabajo físico. Un año después tenía 3 personas trabajando para mí, suficientes ahorros para hacer mi primera inversión en bienes raíces, y lo más importante, había desarrollado la mentalidad y las habilidades de un inversionista. 2 años después, pude dejar mi empleo. No porque odiara mi trabajo, sino porque ya no lo necesitaba para mantener mi estilo de vida. Hoy, 5 años después de hacer ese primer cambio mental, tengo ingresos pasivos suficientes para vivir cómodamente sin trabajar. Pero lo más importante, tengo la libertad de elegir en qué gastar mi tiempo. Puedo trabajar en proyectos que me apasionan, puedo pasar más tiempo con mi familia, puedo viajar cuando quiero, puedo ayudar a otras personas a aprender lo que yo aprendí. Esa es la diferencia real entre ser empleado y ser inversionista, no es solo el dinero, es la libertad. Ahora, sé que todo esto puede sonar abrumador. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago primero? ¿Cómo sé que no voy a fracasar? Estas son preguntas válidas y la respuesta es más simple de lo que piensas. Primero, tienes que hacer el cambio mental. Dejar de verte como víctima de las circunstancias y empezar a verte como el creador de tu realidad financiera. Esto no es pensamiento positivo superficial, esto es tomar responsabilidad real por tu situación y por tu futuro. Segundo, tienes que educarte. No puedes jugar un juego cuyas reglas no conoces. Lee libros, toma cursos, busca mentores, aprende de personas que ya están donde tú quieres estar. La educación financiera no es un gasto, es la inversión más rentable que puedes hacer. Tercero, tienes que empezar donde estás con lo que tienes. No necesitas mucho dinero para empezar, necesitas mucha determinación. Carlos empezó con su liquidación, María empezó vendiendo tamales, yo empecé con 1,000 pesos. Lo importante no es la cantidad, es empezar. Cuarto, tienes que entender que vas a cometer errores. Eso es parte del proceso. La diferencia entre los que tienen éxito y los que fracasan no es que los exitosos no cometen errores, es que aprenden de sus errores más rápido y no se rinden. Quinto, tienes que ser paciente pero persistente. La construcción de riqueza real toma tiempo, pero cada mes que pasa sin empezar es un mes perdido de crecimiento compuesto. Y aquí está la verdad más importante de todas, el momento perfecto para empezar nunca va a llegar. Siempre vas a tener excusas válidas para postergar. No tengo suficiente dinero, no tengo suficiente tiempo, no tengo suficiente conocimiento, la economía está mal, es muy riesgoso. Todas esas excusas son verdad en parte. Pero también es verdad que cada día que esperas, estás perdiendo oportunidades de crecimiento. María no tenía dinero, pero empezó. Carlos perdió su trabajo, pero empezó. Yo estaba cómodo en mi empleo, pero empezó. Ninguno de nosotros esperó a que las condiciones fueran perfectas, porque entendimos que las condiciones nunca van a ser perfectas. Lo que sí va a ser perfecto es tu arrepentimiento dentro de 10 años si no empiezas hoy. Imagínate dentro de 10 años. Imagínate que sigues haciendo exactamente lo mismo que estás haciendo hoy. Trabajando en el mismo tipo de empleo, ahorrando de la misma forma, invirtiendo de la misma forma, pensando de la misma forma. ¿Dónde vas a estar financieramente? ¿Vas a tener la libertad que quieres? ¿Vas a poder jubilarte cuando quieras? ¿Vas a poder ayudar a tu familia como quieres? ¿Vas a poder hacer lo que realmente te apasiona? O imagínate la alternativa. Imagínate que hoy decides que tu situación financiera actual no es aceptable. Que decides aprender las reglas reales del dinero. Que decides empezar a crear activos en lugar de solo acumular pasivos. Que decides convertirte en inversionista en lugar de solo ser empleado. Imagínate dentro de 10 años después de haber tomado esa decisión. Imagínate teniendo múltiples fuentes de ingresos pasivos. Imagínate teniendo la libertad de trabajar porque quieres, no porque necesitas.
Imagínate teniendo los recursos para ayudar a tu familia, para viajar, para invertir en tus pasiones, para crear el impacto que quieres en el mundo. Esa diferencia entre esos dos futuros posibles se decide hoy. Se decide con la decisión que tomes después de terminar de ver este video. Puedes decidir que todo esto suena muy bien pero es muy complicado para ti. Puedes decidir que otras personas pueden hacerlo pero tú no. Puedes decidir que vas a empezar algún día cuando tengas más tiempo, más dinero, más conocimiento. O puedes decidir que ya no aceptas tu realidad financiera actual. Puedes decidir que mereces más que vivir de sueldo en sueldo. Puedes decidir que tienes la inteligencia y la determinación para aprender lo que no sabías y para crear lo que no tenías. La decisión es tuya. Pero recuerda, no decidir también es una decisión. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, si sientes que hay una parte de ti que sabía que tenía que existir una forma diferente de vivir financieramente, entonces ya tienes lo más importante para empezar, la motivación. Y si tienes la motivación, todo lo demás se puede aprender. Aquí está mi reto para ti. Antes de que termine esta semana, haz una cosa, solo una cosa, que te acerque a la mentalidad de inversionista en lugar de empleado. Compra un libro sobre inversiones, abre una cuenta de inversión aunque sea con 100 pesos, busca una oportunidad de generar ingresos extra, habla con alguien que ya esté haciendo lo que tú quieres hacer. No tiene que ser algo grande, no tiene que ser algo perfecto. Solo tiene que ser algo diferente a lo que has estado haciendo. Porque el viaje de 1000 kilómetros empieza con un solo paso, y ese paso lo das hoy o no lo das nunca. Tu futuro financiero está esperándote. La única pregunta es, ¿cuándo vas a empezar a construirlo? Y si quieres seguir aprendiendo sobre cómo realmente funciona el dinero, sobre las estrategias específicas que usan los ricos, sobre cómo empezar a crear tus primeros activos aunque no tengas mucho dinero, tengo más videos que te van a ayudar exactamente con eso. El próximo video te va a mostrar paso a paso cómo identificar tu primera oportunidad de inversión, sin importar cuánto dinero tengas para empezar. Comenta lo lograré si llegaste hasta este punto. Recuerda dejar tu like, activar la campana y suscribirte. Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Somos Mentalidad Sin Límites.